Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer veros aquí, en el aula magna. Hoy, os digo, yo soy Carmen Sánchez, soy la responsable de Cultura Universidad San Jorge y estos días atrás estuvimos presentando la exposición que está en el hall de rectorado, que se llama Los personajes que me habitan. Las comisarias de esta exposición están aquí sentadas, son Rosa Gómez y Pilo Gallizo. Con ellas llevamos bastante tiempo hablando porque era una exposición que nos gustaba mucho para traer aquí a la universidad y que la conocierais vosotros. Y veíamos importante que ellas vinieran hasta aquí, hasta la universidad, para contarnos todo el proceso creativo y cómo plantearon esta exposición desde el minuto cero, ¿no? Y que vosotros supierais cuál era el objetivo, ¿no?, de esas fotografías que habéis visto en el pasillo del rectorado. Entonces, hoy estamos para que nos cuenten todo, que también nos hagan un taller práctico al terminar en el propio espacio expositivo y simplemente queríamos daros las gracias desde Cultura de Universidad San Jorge. Por si no lo sabéis, estamos abiertos a un montón de actividades y estamos frente a biblioteca y tenemos una página web estupenda donde podéis ver todas nuestras actividades. Yo quiero dar las gracias también especiales a Marta Watch, la directora del grado en Psicología de aquí de la universidad, porque ella siempre se anima a estar en este tipo de charlas y de compartirlas con vosotros. Así que le quiero dar la palabra a ella y que suba y os cuente algunas cositas. Muchísimas gracias. Buenos días. Voy a ser bastante breve. Gracias, Carmen, y gracias a todas las personas asistentes que habéis venido aquí. Gracias a las ponentes que nos van a explicar en qué consiste todo el proceso creativo y también vinculado en parte con psicología, ¿no? Con psicología social, con la pertenencia a grupos, el cómo construimos nuestra identidad en base a los grupos de referencia. Veo que hay aquí algunas estudiantes que son de segundo y de tercero, entonces, pues ellas ya tendrán como mayor soltura con todo este campo. Y para las que estáis todavía en primer año, de primer curso del grado en psicología, creo que va a ser muy interesante el que podáis ver también cómo podemos aplicar la psicología en otros contextos que se salgan de una línea clara dentro del ámbito, por ejemplo, de la intervención clínica, ¿no?, que es a lo que siempre tendemos desde psicología. Entonces, creo que va a ser súper fructífera esta charla y la posterior performance, sobre todo para intentar abrirnos la mente y animarnos a hacer muchas cosas con psicología. Dicho esto, quiero señalar que esta actividad, aunque se encuadra en la asignatura de Psicología Social, también se está produciendo hoy porque esta semana celebramos el patrón de nuestra profesión de psicología, Juan Huarte de San Juan. Esta mañana hemos tenido una misa en honor al patrón y me parecía interesante, ¿no?, el que sepáis que esto no solo está vinculado con la asignatura, sino también porque esta semana es la semana de nuestro patrón. Dicho esto, voy a pasar una hoja de asistencia y ya me retiro y os dejo a vosotras que interactuéis y os relacionéis con ellos. Dicho esto, voy a pasar una hoja de asistencia en la cual solo tenéis que firmar los estudiantes de Psicología Social 1, ¿vale? Entonces, os voy a pasar una hojita. Quienes no estéis ahí en esa asignatura no tenéis por qué firmar, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y bienvenidas. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por venir. Nos presentamos. Somos Rosa y yo, Pilo, artistas, vecinas y amantes del arte en acción. Usamos la creatividad para reflexionar y también para divertirnos, porque creemos en el arte como medio de locomoción. Pensamos que el arte por sí solo no cambia el mundo, pero sí que produce un fuerte impacto en las personas. A través de la creación materializamos ideas y pensamientos que nos permiten observar y potenciar el conocimiento y al final producir el cambio. Os dejo con Rosa. Hola, buenos días. Gracias por este espacio que nos brindáis para explicar este proyecto
que, como bien ha dicho Marta, hay un resultado que habéis estado viendo en el rectorado, esas fotografías, pero todo esto es el final de un camino que hemos recorrido juntas. Entonces, os contamos un poquito primero quiénes somos. Yo soy Rosa Gómez, soy artista plástica, estudié bachillerato artístico aquí en Zaragoza y después Bellas Artes en Bilbao, en la Universidad de allí de Bilbao, porque aquí en Aragón todavía no había. Mi interés en el arte principalmente radica en dos cuestiones principales. Una es la pasión que tengo por la observación de la capacidad infinita que tenemos, tanto la naturaleza como el ser humano, de crear cosas nuevas. ¿Sí? Si nos fijamos en la naturaleza, no ha habido dos hojas en dos árboles idénticas en la historia de todos los árboles, ¿no? Lo mismo que no ha habido dos personas idénticas en la historia de las personas, ¿no? Y lo mismo ocurre en el arte. Todo lo que generamos, ya sea desde el mundo del arte o desde el mundo de la manufactura, nunca es igual. ¿Sí? Esa capacidad a mí me parece fascinante. Y otra es la capacidad que radica de esto en materializar. Cualquier idea que las personas tenemos, podemos materializarla. Así que hay una frase que a mí me encanta, que digo mucho a las niñas y niños cuando voy a las coles, que es: si eres capaz de crearlo, si eres capaz de imaginarlo, eres capaz de crearlo. ¿Sí? Para mí eso es una frase radical que hay que tener en cuenta siempre en nuestras vidas. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces eso no llega a pasar, ¿no? Generamos ideas que luego no somos capaces de materializar. Y es aquí cuando en el diálogo con Piló, mi compañera desde el arte, nos paramos a pensar por qué esto a veces no ocurre. Bien, consideramos que el arte es un modo de pensamiento, así que agradecemos mucho este espacio, que es un espacio, un ámbito académico universitario, para poder dar un enfoque al conocimiento que no sea desde las ciencias, por ejemplo, que son las materias y las áreas más usuales para generar conocimiento en nuestra sociedad, sino que hay otros lugares que vienen siendo espacios donde poder observar y aprender de otras maneras, que, por ejemplo, puede ser el arte, la psicología podría ser otra y las letras. ¿Sí? Lo que nos interesa especialmente del arte es que consideramos que es un medio especialmente democrático a la hora de generar conocimiento. ¿Por qué? Porque todas las personas somos capaces de generar una opinión desde lo personal. ¿Sí? Normalmente, en los ámbitos más institucionalizados o academicistas, el conocimiento va desde aquí hacia ahí, ¿no? Ahora mismo lo podemos ver muy claro, ¿no? Desde un punto de origen hacia afuera. Pero en las artes se genera al revés, desde lo personal hacia el mundo, ¿no? Es lo que ha ocurrido en la exposición fotográfica que vemos. Todas las personas que han participado han ido agregando conocimiento a la materia de estudio que estábamos observando. Entonces, aquí pasamos a la idea de este proyecto, de dónde surge este proyecto. Este proyecto surge de una idea, como todo, como lo que hemos dicho antes, ¿no? De para crear hay que tener una idea. Y la idea que tenemos es que nos surge una pregunta que es cómo construimos nuestra identidad, las personas. ¿Sí? Todas las personas tenemos un contenedor, que es un cuerpo, para vivir en el mundo, pero luego lo vamos llenando de algo de manera abstracta. La manera física se ve, que muchas veces es lo que portamos, pero luego se va llenando de otras muchas cosas que son más abstractas que nos contienen, que son ideas, que son percepciones del mundo, ¿sí? Y muchas de ellas son creencias que hemos ido absorbiendo tanto de nuestras familias, de nuestros entornos escolares, de nuestros entornos sociales, de la televisión, de dónde vivimos. Vamos generando ideas de lo que es el mundo y no solo de lo que es el mundo, sino de lo que somos nosotras y nosotros en ese mundo. ¿Sí? Bien. Entonces, para llevar adelante este proyecto, lo que hicimos fue mirarnos primero a nosotras mismas. Nos miramos y observamos que, a pesar de que tenemos muchas veces, pues por ejemplo, no lo sé, ideas de hacer algo, siempre ocurren cosas que no nos lo permiten de una manera invisible, digámosle, ¿no? Por ejemplo, podría ser algo que tengo ganas de hacer, podría ser que una de vosotras quisiera hacer una pregunta aquí al final, ¿no? Y hubiera algo como que dijera, bueno, mejor no la hago, ¿no? Algo que le limita, ¿sí? Y aquí es donde damos con un punto de interés. Queremos observar, identificar y analizar cuáles son esas creencias que tenemos todas las personas internamente y que no nos dejan expresar todo el potencial que creemos que tenemos verdaderamente, ¿sí? Bien.
Estos comportamientos, no sé si en psicología, no lo sé exactamente cómo lo estudiáis, pero bueno, le podríamos llamar, nosotras les hemos llamado como patrones, ¿no? Son como patrones que van conformando nuestra personalidad, eso interno que es invisible y que nos vamos como formando la estructura interna, ¿sí? Lo que queremos comprobar con este estudio, con este trabajo, es una tesis de estudio que nosotras hemos identificado, que es cuáles son esos patrones que nos limitan, ¿sí? Y sobre todo si se repiten de unas personas a otras. Eso es, y sobre todo si se repiten. ¿Por qué? Porque si se repiten de unas personas a otras podríamos pensar que no son tan personales como sociales o colectivas, ¿sí? Y ahí tendríamos un dato muy importante. Y en relación a la repetición, ¿qué rasgos podrían tener en común? Es decir, de género, de clase social, de lugar de origen, ¿sí? De condición económica. ¿Qué podrían tener en común? ¿Referentes teóricos? Bien, os hemos puesto estos dos únicamente referentes teóricos. Los he elegido yo porque me parecen fundamentales y porque veníamos aquí a psicología. No sé si conocéis a Audre Lorde y no sé si conocéis a Mireia Darder. ¿Conocéis? ¿Alguien por ahí? ¿No? Bueno, Audre Lorde es una pensadora, profesora, teórica, escritora, activista feminista. Ya murió, ella murió ya a finales del siglo pasado, pero ella hizo un gran cambio a la hora de entender las diferencias, ¿sí? Entonces, para mí, lo más importante de recalcar de ella es que en lugar de tratar de igualar a las personas o de conseguir objetivos similares, ¿sí? Ella lo que recalcó fue marcar la diferencia, ¿sí? Ella era negra, ella era lesbiana, madre soltera, era escritora, poeta, ¿sí? Y todo eso ella lo hacía saber, ¿no? Porque si no, parece que tratamos todo el mundo de unificarnos, ¿sí? Ella hablaba de lo diferente. Vale, y segundo y muy importante, a Mireia Darder. Mireia Darder es una psicóloga que está en activo, es una persona que trabaja principalmente el análisis y la deconstrucción de los patrones sociales, pero sobre todo de género. ¿Por qué? Pues porque pensamos lo mismo que nosotras, que hay rasgos de personalidad que nos afectan de manera personal y que si los analizamos detenidamente son en general sociales, ¿sí? Entonces, Mireia Darder principalmente ha estudiado mucho sobre la sexualidad y el placer de las mujeres. Si es un tema que os interesa, os la recomiendo profundamente. Bueno, y ahora ya os vamos a explicar cómo hicimos este proyecto. Después de que teníamos esta idea que queríamos concretar y materializar, había que darle forma trabajando en ella. Pensamos en utilizar la fotografía como herramienta para darle forma, ¿no? a toda esta tesis. Entonces Rosa contó conmigo para llevar a cabo este proyecto. No me he presentado antes, yo soy Pilo Gallizo, soy fotógrafa y utilizo la fotografía para dar voz a otros colectivos. ¿Y por qué digo esto? Porque en un proceso médico que yo viví muy duro, en una enfermedad, la fotografía a mí me salvó la vida. Entonces, la fotografía puede servir, por supuesto, para hacer arte. De hecho, yo tengo mis propios proyectos, pues bueno, en los que fotografío a la gente, en los medios que se desarrollan los acontecimientos. Soy fotógrafa callejera, hago retratos, pero además la fotografía puede servir para dar voz a los colectivos más vulnerables, ¿vale? Entonces, yo también os hablaré luego de mis referentes fotográficos que han servido para realizar este proyecto, pero también os enseñaremos la tesis de este libro, en la cual también aparecen otros. Aparte de todo esto, yo monté una asociación que se llama Asociación Sociocultural 36 milímetros, a través de la cual trabajamos
con todo tipo de colectivos, mujeres, infancia, discapacidades, y utilizamos la fotografía participativa, que no sé si sabéis lo que es. Es una herramienta que visibiliza otras miradas, las no escuchadas, las no vistas normalmente. Tiene voluntad de empoderar y lo hace a través de procesos sociales compartidos, exposiciones, encuentros, publicaciones. En definitiva, lo que hacemos es dar cámaras de fotos a la gente para que cuenten aquello que les inquieta, aquello que les preocupa dentro de su comunidad. Produce un gran impacto en las personas a nivel individual y eso luego se revierte en sus propias comunidades. Y habiéndoos contado, que luego nos podéis hacer las preguntas que queráis, quiénes somos, pues eso, vamos a pasar al contenido. ¿Cómo le dimos forma a este proyecto? Rosa tenía la idea y me llamó como fotógrafa para que le acompañara en esta locura. Teníamos que buscar un lugar y buscamos un espacio que creemos que es súper adecuado. Pensamos en Harinera Zaragoza, no sé si lo conocéis, es un espacio comunitario de cultura que está en la avenida San José. De cultura comunitaria, porque esto es un proyecto de arte comunitario y participativo. Hicimos convocatoria por medio de las redes. Aquí tenemos 2 carteles que además hemos contado en todo momento para nuestra imagen, porque hemos querido darle calidad al proyecto. Tenéis las tote bags que creamos y que vienen de estas primeras convocatorias en redes que podéis ver en la pantalla, ¿no? Convocamos a la gente por medio de las redes sociales. Principalmente, por supuesto, el boca a boca, no me salía la palabra, y realizamos, menos una sesión que hicimos en Visco Arrués, el resto las hicimos en Harinera de Zaragoza. 5 fueron abiertas al público en general, tratando de que este fuera lo más variopinto posible, a nivel generacional, a nivel cultural, a nivel social. Pero luego empezó la cosa a crecer y se pusieron en contacto con nosotras, asociaciones como Espacio Visiones, de la Fundación Rey Ardid, y la Fundación Adislab. Luego os contaremos un poco más sobre el público, pero todas las sesiones fueron de una tremenda riqueza, cada una diferente. Y eso, intentamos que no fueran muy numerosas para que estas sesiones tuvieran el espacio de escucha y la calidad que requerían. Y realizamos tres retratos, porque queríamos fotografiar el personaje, por supuesto, pero luego, aparte, nada más recibirlos, hacíamos un primer retrato en un tono neutral. ¿Qué es un tono neutral? Pues como si te hacen una fotografía a las 8 de la mañana esperando el autobús, con cara de nada. O una fotografía, por ejemplo, para el DNI o el pasaporte, ¿no? Queríamos ese amplio espectro de la persona en un tono de, bueno, estoy en la fila del supermercado, cara de nada. Una segunda foto que fue el personaje, una vez habiendo hecho las dinámicas que luego Rosa os explicará, en las cuales, por medio del cuerpo, del movimiento, de adentrarnos en nosotros mismos y en nosotras mismas, por medio de la realización de unas encuestas para identificar el personaje que cada uno y cada una teníamos. Para esto contamos con vestuario, pero no a modo de disfraz, sino que contamos con la empresa de inserción laboral Arropados, que son estos del buzón de la ropa que podemos llevar muchas veces cuando hacemos el cambio de armario. Bueno, pues Arropados nos ha ayudado muchísimo. Íbamos allí cada cierto tiempo, renovábamos el vestuario y teníamos vestuario nuevo para cada sesión. Entonces montábamos ahí en Harinera unos burros con ropa, bueno, todo chulísimo, y la gente, la verdad, que encantada, ¿no? Y ya solo por visualizar en común ese personaje que nos oprime, que nos constriñe, que nos agobia, y compartirlo con los demás y ver que a todos y a todas nos pasan las mismas cosas, conseguíamos, por supuesto, sacarle sentido del humor y relativizarlo, ¿no? Y comprobar que efectivamente se iban repitiendo las mismas sensaciones y emociones. Y por último, antes de irse de las sesiones, yo les hacía un tercer retrato, y es cómo querían ser vistas estas personas de cara al mundo. Y esto ya sí que nos daba una visión más global
de lo que somos como personas, ¿no? Ahora, si os parece, os va a contar Rosa la metodología. Bueno, pues no sé si os vais haciendo un poquito una idea de lo que habíamos emprendido. Nosotras no. Cuando emprendimos fue tan curioso como que después de quedar yo con Pilo, contarle la idea, yo pensé que la fotografía sería la herramienta más adecuada para materializar este estudio. A ella le pareció genial y tuvimos la suerte, fue así, de que pensamos, vale, ¿qué necesitamos? Tan simple como un espacio lo más neutral posible, que Harinera era fantástico, y ropa, porque pensamos que ese iba a ser el medio a través del cual las personas iban a poder expresar, ¿sí? Conectamos con esta empresa y nos contestaron al mail inmediatamente que sí, que contaban con nuestra ayuda. Harinera nos dijo que sí, que adelante. Así que, sin darnos cuenta, estábamos embarcadas en el proyecto. Era muy difícil explicar, en esos carteles que habéis visto antes, ¿no? Era muy difícil decirle a la gente a qué la estábamos proponiendo venir, a qué iban a venir, porque esto nosotros decíamos, vale, es una investigación artística, pero realmente ¿cómo explicamos, ¿no?, qué van a hacer? Así que no había explicación. Abrimos la convocatoria, hubo gente que vino por las más diferentes cuestiones, pues porque no tenía nada que hacer, porque nos conocían, cualquier cosa. Lo que ocurrió fue que empezaron a aparecer grupos de personas muy heterogéneos, muy variados en cuanto a edad, a procedencia, la gente no se conocía entre sí y venían a algo que habían leído en un cartel que ponía una investigación artística, pero que no tenían ni idea de qué se trataba, ¿no? Entonces, bueno, nosotras éramos conscientes de eso y agradecíamos profundamente que la gente viniera en esa confianza, porque, claro, una investigación, la palabra investigación habitualmente suena a algo más desde las ciencias, ¿no? Por ejemplo, tú vas a un proceso de investigación y, bueno, un poco como que te entregas a que investiguen, ¿no? Tú te ofreces. Pero en este proceso de investigación la gente era activa, tenía que ser activa. Eran los que tenían que generar ese conocimiento a través del cual íbamos a investigar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que cuando venía un grupo de personas que no se conocen de nada, lo primero que teníamos que generar era un espacio de confianza. Entonces, esas dinámicas, ¿cómo las hicimos? Pues, como ha dicho Pilo, poniendo, por ejemplo, rompiendo la estructura de distanciamiento entre las personas, ¿no? Generando un espacio circular, generando un espacio de movimiento de cuerpo a través de pequeños ejercicios y dinámicas. Después, generando diálogos, es decir, poníamos a personas, por ejemplo, de 2 en 2, que no se conocían de nada, a presentarse entre ellas. Y luego se presentaban al conjunto. Poco a poco, con esas dinámicas, íbamos generando un entorno de confianza en donde poder entrar a la materia que queríamos hablar, que era este tipo de limitaciones personales que cada cual tenemos y que habitualmente no mostramos. Esa era la dificultad, ¿no? Yo no voy por el mundo presentándome y diciéndome mis limitaciones. En general mostramos nuestras potencialidades, ¿no? Esas cosas no las solemos mostrar. Entonces, había que llegar a ese punto de confianza. Como dice, Pilo iba haciendo las fotos, lo que ha comentado, ¿no? La foto neutral al llegar, luego ya entrábamos en la materia del análisis de ese personaje autolimitante que cada persona, a través de una encuesta que les proporcionábamos, iba identificando. Íbamos trabajando qué temas tengo como dificultad social y podíamos convertirlo en un personaje que, al acudir a la ropa que teníamos preparada, se podía vestir y podíamos ver físicamente, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, sé que tengo una tímida viviendo dentro de mí, pero nunca la he visto físicamente. Entonces, el juego artístico era disfrazarme, vestirme de esa otra yo que tengo internamente, ¿sí? Y poderla de alguna manera poner cara. Y, como ha dicho Pilo, desde el humor, generalmente, ¿no? Bueno, pues eso fueron un poco la metodología que usábamos y que dio bastante buen resultado. La gente, bueno, pues al final lo pasamos bien, ¿no? En todas las sesiones, cada sesión era diferente. Y luego, al final, generábamos ese espacio en donde podíamos compartir qué es lo que había ocurrido, que también, bueno, pues como os hemos dicho al principio, ¿no? Es una de nuestras vocaciones el generar a través del arte espacios para que socialmente podamos expresarnos, ¿no? Compartir de una manera horizontal, en donde nosotras no vamos a enseñar algo, como se hace en un taller, por ejemplo, de fabricar algo,
sino en donde entre las personas que estás vas a descubrir qué es lo que ha ocurrido allí, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto pues es una materialización. Aquí ya llegamos a la materialización de la idea. El material que generamos, a través del cual participaron unas 90 personas aproximadamente, quedó expuesto y para su visionado, ¿no?, de manera pública, a través de un catálogo, que hemos traído algunos para que los podáis ver, una exposición fotográfica, en este caso ya 2, porque estas fotos que veis aquí son del Centro Joaquín Roncal, donde fueron expuestos entre el 4 y 26 de noviembre del 22, y esta segunda muestra que podéis ver aquí en el edificio Rectorado, que ha sido del 16 de enero al 24 de febrero, ¿vale? Y por último hicimos un vídeo que veremos al final, ¿vale? Pues eso, nos presentamos a las subvenciones de Zaragoza Cultural. Para esto tuvimos que tener una parte de autofinanciación, que lo hicimos a través de las tote bags que podéis ver y a través de la tesis de estudio, que es el catálogo. El catálogo es de 112 páginas y es el producto de las imágenes, los trípticos, que ahora os enseñaremos algunos ejemplos, que hicimos durante las sesiones. Y aparte toda la tesis de investigación. Contaros pues que los destinatarios fueron la población general y luego contamos con entidades como Espacio Visiones, que no sé si la conocéis, está en la Plaza Santo Domingo, que trabaja el arte y la salud mental. Están dentro de Rey Ardiz. En la Plaza Santo Domingo tienen su espacio de trabajo, donde se pueden ver algunas de las obras justo enfrente del teatro, donde se pueden ver algunos de los trabajos que hacen. Luego la Fundación Adislav, de diversidad física, y el grupo para mayores La Zambra, de teatro, que están dentro del IAS, ¿no?, del IAS de San José. Y luego contamos hoy con vosotros también y vosotras para seguir haciendo partícipe del proyecto y generando experiencias. Pues eso, en cada sesión generábamos la creatividad desde el cuerpo, el diálogo y la emoción. Lo que decía Rosa, no se puede llegar a una sesión y decir, ¡hala, venga, vamos a hablar de qué cosita dentro de ti te está fastidiando!, ¿no? Había que hacer un poco de interiorización. Y todo esto lo hacíamos desde el juego, desde distintas dinámicas y accediendo a las emociones mediante el movimiento y el compartir, ¿no? Sí, yo decir una cosa, y es que fue muy, muy interesante. Para mí es algo insólito el generar un espacio de encuentro intergeneracional, ¿no? Y además sin conocerte, es decir, todos tenemos familiares de otras edades, o bien niños, o bien abuelas, abuelos, ¿no? Pero ya tenemos como unas dinámicas de diálogo y de conversación y de compartir, pues ya creadas. Pero juntarte en un espacio en donde hay una persona de 85 años y una persona de 15 que no se conocen de nada y se ponen a presentarse y luego comparten, es súper interesante. Y sobre todo cuando comparten desde ese espacio personal. Es decir, me acuerdo la sesión en donde las mujeres mayores hablaban de las limitaciones que habían tenido en la vida pública cuando habían sido jóvenes, no habían tenido oportunidad, ¿no? Entonces, las personas jóvenes lo veían un poco exótico ya, pero sin embargo podían identificar, en general las mujeres, ¿no?, como el haber visto que no hace tanto, 2 generaciones atrás, casi las mujeres no habían tenido acceso a la cultura ni a la vida pública, eso todavía sigue repercutiendo a día de hoy, ¿no? Eso puede ser algo que puede repercutir. Podemos observar, por ejemplo, el techo de cristal. Es un término que se usa muchísimo ahora y que tratamos de desmontar, pero es que no se trata de legislación lo que está ocurriendo a día de hoy. Se trata de que lo que sigue ocurriendo en la sociedad ya está
se supone que ya no hay racismo, todo el mundo tenemos los mismos derechos, ya no hay machismo, todo el mundo tenemos derechos, no depende del género, pero a día de hoy, en la vida real sí que existen, ¿no? Existen ciertas limitaciones que nos preguntamos dónde están. ¿Dónde están y de dónde vienen todavía, ¿no? Entonces, es aquí en estos pequeños, en estos microdetectores, ¿no?, en donde podemos decir, ostras, es que igual está muy bien, hemos hecho todo el trabajo del papel, de los derechos humanos, pero es en los pensamientos de cada una y de cada uno, en lo que hemos heredado, en lo que hemos asumido como real, en donde tenemos que ir deshaciendo todo eso entramado, ¿no? Todo eso que se nos ha configurado a nivel humano. Porque cuando vamos por la calle y vemos a una persona de otra raza, algo nos pasa por la cabeza, ¿no?, que si es de nuestra misma raza. Queramos o no, nos pasa, ¿no? Y cuando vemos a una persona de otro género y cuando en el lugar que igual no deberíamos, pensamos que no debería estar, todo eso nos sigue sucediendo. Y también con nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Si yo me coloco en el lugar que socialmente siento que no es el mío, ocurre algo dentro. Ahí hay una limitación, algo que tengo que mirar, ¿no? Y en estos grupos de compartir heterogéneos y que es muy difícil generar, es muy difícil crear, porque al final en la vida, queramos o no, nos vamos moviendo por ámbitos muy parecidos a lo que nosotras o nosotros somos. Aquí al final las clases sois gente más o menos de la misma edad. Si en vuestra clase hubiera una alumna o un alumno de 84 años, ¿os iríais a tomar café con ella o con él? Sería más difícil, ¿no? Porque dirías, a ver, ¿qué voy a hablar yo con esta o con este? ¿No? Igual luego resulta que había ahí pero germen, lo que ¿no? se creó a nivel intergeneracional fue una pasada, y se les veía aprender y disfrutar muchísimo. Os vamos a poner algunos ejemplos de trípticos. Podéis ver debajo, bueno, luego cada uno se ponía ese personaje que había descubierto. En este caso, José Luis fue el inconformista. Pero tenemos a Violeta la tirana, a Laura la folclórica dramática, a Candela la contestataria. Pero luego aparecieron pues, las negativas, mucho perfeccionista, mucho inconformista, que no sé si Rosa nos quiere comentar un poco. Sí, yo he sacado, bueno, lo tenéis, si estáis muy interesadas o interesados, Inseguridad. aquí está todo redactado. Pero sí que me parece muy importante daros los resultados de lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, con estas fotos que cada persona se hacía, hacíamos una pequeña encuesta en donde tenían que escribir sobre ese personaje que en ese momento habían identificado, ¿sí?, que habían querido darle importancia. Luego lo que hicimos nosotras fue revisarlos todos, contabilizarlos todos, como cualquier investigación, y hacer un listado por orden de puntuación, los que más habían salido primero y los que menos habían salido después. Bien, lo que más ha aparecido es la inseguridad. Después la autocrítica, la pereza, la necesidad de control, la obsesión, pensamientos repetitivos, insatisfacción, confusión, victimismo, hiperentusiasmo, siempre a tope, y saboteadores, ¿no? No merece la pena. Total, ¿para qué voy a ir si lo voy a hacer fatal? O total, ¿para qué voy a ir si al final no va tal? Todo eso, ¿no? Entonces, es muy curioso porque al analizar, por ejemplo, la primera, la inseguridad, que era la más general de todas las que aparecían, el sentimiento que se producía era el de no sentirse suficiente y de sentirse por debajo de las demás personas, ¿no? Una infravaloración. La autocrítica, autoexigencia, perfeccionismo excesivo, la procrastinación o pereza, una consecuencia de una autodesvalorización, no soy capaz. Vemos que en realidad todas están muy cerca, ¿no? Les hemos definido con varios nombres, pero todas son muy parecidas entre sí. Entonces nos preguntamos de dónde viene toda esta sensación general y autoimpuesta, entre comillas, ¿no?, de sensaciones propias que no son favorables, que no son positivas y que no nos ayudan a expresar todo el potencial que las personas tenemos, sea el que sea, ¿no? Ayer en una tienda que fui se cayó una moneda y dice, mira, Rueda, es lo que sabe hacer la moneda, rodar, ¿no?
Y me reí mucho con ese ejemplo. Bueno, parece que todas las personas tenemos que saber hacer esto o todas tenemos que llegar a saber hacerlo todo, ¿no? Cuando no. Precisamente ahí radica la riqueza del ser humano, ¿no? Que cada persona tiene una capacidad, sea la que sea. Pero parece que esa insatisfacción general está, ¿no? Bueno, pues esto fue un poco esto fue el resultado materializado de este trabajo y los temas que más o menos este tipo de análisis final era un poco lo que reflexionábamos en los talleres, en los grupos que hacíamos, cuando poníamos en común qué era lo que habíamos encontrado. Porque normalmente nos pasa que cuando vemos a la persona de enfrente la vemos estupenda, maravillosa, con mogollón de capacidad, que oye, que te equivocas, sí, pero como todos, pero que valemos, ¿no? Todo el mundo. Pero somos muy duros con Y nosotros sin embargo, mismos. exacto, cada persona consigo misma es con quien más generalmente zascas tiene, ¿no? Hasta en la aparente folclórica, por ejemplo, esta que salía la hiperoptimista, ¿no? Esta gente que va siempre, no, venga, pa'lante, pa'lante, y dices, bueno, igual también puedes bajar los brazos de vez en cuando, ¿no? Que a veces disfrazamos ese tipo de actitudes de diferentes maneras. Y entonces, bueno, pues todo esto nos vale muchísimo para corroborar esta tesis de estudio de que todas estas personalidades no son tan personales, sino que son más sociales que personales, ¿no? Que podrían serlo por lo menos. Entonces, merece la pena, bueno, aquí estáis de psicología, me imagino que os estáis todo el día autoobservando y autoanalizando, ¿no? Pero merece la pena que... Igual es un mito, ¿eh? Que paremos... Que paremos de vez en cuando y que hagamos este tipo de reflexiones personales para no creernos todo lo que construimos en torno a nuestras identidades, ¿no? Una de las cosas que pasó mucho, y sí que lo quiero compartir, es que salió mucho este tema de la hiperproductividad de ahora mismo, de que no sabemos parar. Esto salió en casi todas las sesiones, de que no sabemos parar, de decir no hago nada, me relajo, porque parece que hay que estar todo el rato haciendo algo productivo, ¿no? Mucha de la gente no sabía ni a qué venía. Y es que no nos permitimos a veces regalarnos un momento de voy a probar algo diferente, algo que me enriquezca, algo que... Y la verdad que luego la gente se iba encantada, ¿no? De esos momentos de compartir, de autodescubrimiento y de decir, me dejo llevar, no voy a controlar todo, a ver qué pasa. Y tal fue la cosa que poco a poco se fue dando a conocer y a través de Arropados contactamos con el mercado del 13 y de ahí los personajes del 13 que os cuenta Rosa ahora. Sí. Bueno, el mercado del 13 es un mercado que se hace en las fiestas del Pilar en el ámbito del Museo de Artes de Zaragoza, que está en la Plaza de los Sitios. Provincial. Museo Provincial se llama. Y es un mercado que trata de dar visibilidad a enfermedades raras. ¿Sí? Allí se juntan personas de ámbito estatal, que son asociaciones o colectivos, que visibilizan este tipo de enfermedades. Entonces nos invitaron a participar, bueno, un poco desde el proyecto de los personajes, cómo podíamos materializar o hacer algún trabajo que ayudara a las personas que se reúnen allí a hacer algún tipo de observación sobre el tema que les interesa, que es las enfermedades raras. Entonces, bueno, hicimos como una rama de los personajes, que en este caso no era identificar las dificultades que tenemos para desarrollarnos, sino todo lo contrario, las potencialidades que tenemos, porque muchas veces en la vida ocurren cosas como, por ejemplo, que tengas una enfermedad rara o que tengas una discapacidad que o bien la tienes congénita o bien la puedes adquirir. Puedes tener un accidente en cualquier momento y a todos nos puede ocurrir, ¿no? ¿Qué pasa? Que la vida no para, la vida continúa. Entonces, en ese caso en que la vida continúa, tendremos que aferrarnos a aquellas herramientas, a aquellas fuerzas, a aquellas potencialidades que tengamos todavía útiles, ¿no? En nuestras vidas. Y eso es un poco lo que quisimos visibilizar y trabajar en el mercado del 13. Allí en esta foto que veis, por ejemplo, era Ana, era una persona con una enfermedad rara, en donde el diálogo con ella fue encontrar su propia fuerza, ¿no? Entonces, algo que en general las personas con enfermedades o con dificultades graves en la vida comparten es que nunca habían pensado que tenían tanta fuerza como han no solo
necesitado, sino demostrado y usado, ¿sí? Para seguir adelante. Entonces, Ana nos mostró toda esa fuerza que ella había descubierto, a pesar de toda esa dificultad. Y fue muy bonito también. Hicimos allí en el museo un taller similares a los que habíamos hecho en Harinera, donde vino gente y también hicimos retratos y, pues eso, como os ha dicho Rosa, ¿no? Intentando sacar esa parte positiva. Pero aparte del mercado del 13, también la DGA bueno, pues quiso conocer esta nueva metodología y nos hemos dado cuenta de que a través de hacernos distintas preguntas y con la herramienta de la fotografía es infinita preguntarnos y fotografiar, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, nuestro interés también de venir aquí surgió un poco de la idea de abrir. Yo creo que estamos en un momento histórico en donde cuantas menos fronteras haya, mejor. Y a nivel de pensamiento también. Entonces, todavía las estructuras de conocimiento siguen siendo como lo eran hace 20, 30, 40, 50 años. Es decir, el ámbito universitario, es un espacio académico. Todo esto está muy bien, pero para darnos cuenta de que las paredes se pueden mover de sitio, ¿sí? Entonces, esto es una facultad de psicología, en donde sois estudiantes de psicología, pero yo creo que cuanto más seamos capaces de meter nuestros tentáculos, ramas, llamarlo como queráis, en otros ámbitos, más herramientas vamos a tener. Es decir, que para el día de mañana, si podemos usar, por ejemplo, una herramienta como la fotografía en vuestras prácticas psicológicas, pues sería estupendo, ¿no? Que podemos abrirnos a eso. Nosotras desde el arte, bueno, pues diríamos que somos artistas, pero bueno, yo más que nada me definiría como una persona que me gusta cuestionar, me gusta cuestionar y lo hago desde el arte, simplemente, ¿sí? Que no soy fotógrafa, entonces cuando he necesitado una herramienta como la fotografía, he buscado una fotógrafa, nos hemos unido y hemos pensado juntas y hemos buscado a las personas que necesitábamos como conejillos de indias, como parte de esa investigación, para que trabajaran con nosotras. Y se ha convertido en un proyecto que nosotras hemos pilotado, pero que ha sido comunitario, ¿sí? Que todas las personas que han estado se han enriquecido y han hecho crecer el proyecto también. Pensamos que es muy importante que el arte sea una herramienta que está al alcance de todos y todas, ¿vale? Y que realmente todo el mundo puede, a través del arte, crear y crecer, ¿no? Por supuesto, ahora os hemos puesto la plantilla de las conclusiones, ¿no? Creemos profundamente en el arte como algo no exclusivo, ¿no? Sino como algo integrador y horizontal. Nos encanta que los proyectos ciudadanos lleguen a los museos, ¿no? Y no solo esos productos más exclusivos. Y, por supuesto, la universidad, lugar de donde partió esta idea y lugar donde termina, ¿no? Hoy con la exposición de esta tesis. Y en cuanto a la fotografía, normalmente pensamos en la fotografía como una mirada hacia afuera, ¿no? Pero la fotografía permite el acceso al mundo interior a través de las imágenes que cada uno hacemos, las imágenes de nuestro propio cuerpo, el álbum familiar, el lugar que cada uno ocupamos dentro de nuestra familia. Mirando nuestro propio trabajo fotográfico podemos saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y podemos, mirando estas cosas, ir revelando, como quitando capas, como en un sutil juego, preguntas como ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago yo en la vida? Que es un poco lo que hemos estado tratando de hacer con estos talleres, ¿no? Entonces, para finalizar, os voy a poner los referentes fotográficos, aunque en el catálogo hay muchos más, pero yo en mis talleres de fotografía participativa trabajo mucho con estas fotógrafas. La primera es Nan Goldin, que es una artista estadounidense renovadora de la fotografía documental. Hace, porque está todavía viva, una fotografía muy intimista,
Esta foto que veis aquí es un trabajo que se llama La balada de la dependencia sexual y fotografía en los años 80 a sus amigos, la gente con la que convivía de la contracultura de la escena neoyorquina, ¿no? Es una fotografía intimista, es una fotografía cruda, es una fotografía fuerte, pero de diario, es un diario fotográfico que tuvo gran repercusión, ¿no? y que nos sirve para ver, bueno, en los talleres que hago sobre género y salud, nos sirve para ilustrar, ¿no? Y tener algo de lenguaje visual. Francesca Woodman, también otra fotógrafa que trabaja sobre el cuerpo femenino, se suicidó en los años 80 también, en Manhattan. Era una grandísima artista, pero tenía, bueno, pues, algún tipo de depresión que le hizo tirarse por la ventana. A su muerte se encontraron cientos y cientos de carretes sin revelar y aparecieron, bueno, auténticas maravillas. Su obra es sensible, delicada, totalmente distinta a la anterior artista que os he dicho. Y siempre la modelo es ella y el cuerpo femenino es el sujeto de la obra. Y por último, Joe Spence, que es la creadora de la fotografía terapéutica. En 1982, cuando tenía 46 años, le detectaron un cáncer de mama y se dedicó a fotografiar todo su... Esto es algo que ya hemos visto muchas veces más tarde, pero fue la primera que lo hizo, ¿no? Se dedicó a fotografiar su enfermedad y, como os digo, fue la creadora de la fotografía terapéutica. Entonces, bueno, como titular, pues la fotografía puede ser la herramienta que facilita el acceso al mundo interior. No tiene barreras culturales ni lingüísticas y puede ser adaptada a todas las capacidades. Entonces, aunque esté mal yo decirlo que soy fotógrafa, es una herramienta muy potente. Bueno, y eso ha sido todo. Sí, ponemos el vídeo. Ay, sí. Esta ha sido la presentación. Os vamos a poner el vídeo para terminar. Hicimos un vídeo especialmente pensando en las exposiciones, que en esta no se ha podido poner, pero en la del Roncal sí. Era un vídeo muy pequeñito en donde la gente pudiera ver, a la vez que la exposición, un poco el proceso de cómo había sido para llegar al resultado de las fotografías. Vamos allá. Dura 3 minutitos, es muy corto. O menos, no sé.
Pues ahora si tenéis alguna pregunta, tenemos aquí unos micrófonos fantásticos para hablar un ratito, antes de pasar a la acción. Y si no os lanzo yo preguntas, si ahí lanzáis, ¿eh? Pero ¿os veis en vuestro futuro utilizando algún tipo de herramienta artística o de otra disciplina que no sea exclusivamente la psicología en vuestra práctica? ¿Lo habéis planteado? Tenemos micros, ¿eh? Sí, animaros porque ahora en la práctica os vamos a animar rápidamente. Pues venga, preguntas que tengáis. Pues os damos un minuto. Os vais... la pregunta que ha hecho Rosa, la verdad es que es muy interesante. Mientras se la piensan, Sí. algo que a mí me llama la atención y me ha gustado al mismo tiempo, Ujú. y es que vosotras habéis hablado, ¿no?, de que a veces en psicología pues trabajamos con grupos a los que no pertenecemos, que esto es algo, por ejemplo, que siempre pues decimos en clase también, ¿no?, más allá de las categorías de salud y enfermedad, ¿no?, grupos que puedan padecer problemas de salud mental, donde tú a lo mejor como terapeuta no estás ahí, o como psicóloga has podido estar o no lo vas a estar nunca. Pero sí que es verdad que en psicología no todos los que están aquí acabarán trabajando desde una parte de la intervención clínica, o seréis psicólogos sanitarios o psicólogas sanitarias trabajando con colectivos que pues, estén en situación de vulnerabilidad, ¿no?, sobre todo si se trabaja en servicios sociales o se trabaja en fundaciones donde las personas con las que trabajáis pues, tienen una trayectoria vital muy diferente a la vuestra. Entonces, pues me ha gustado la idea y sí que es verdad que utilizando este tipo de estrategias de pues, fotografía, música, más vinculadas al arte, podemos no dejar de estar haciendo psicología y apoyarnos en nuestras estrategias, en nuestras herramientas que te permitan entrar más, ¿no?, con, por ejemplo, chicos adolescentes. Vosotros ahora tenéis mucha, o podríais tener una vinculación muy buena y muy potente con personas adolescentes porque estáis todavía superando la edad, pero quiero decir, no hay una distancia tan fuerte como cuando tengáis a lo mejor 45 años. Entonces, pues el utilizar este tipo de estrategias puede venir muy bien. Así que bueno, esa era una de las reflexiones. Pero sí que estaría interesante escucharos un poco qué os ha parecido, era lo que esperabais, alguna... ¿Os ha sorprendido algo? ¿Os ha sorprendido ¿Os algo? hemos hecho un lío? ¿Nos habéis reconocido en el vídeo? Yo creo que no. ¿Os gustaría participar en ¿No? algún tipo de actividad similar? ¿Os lo habéis planteado? ¿Sí? ¿Quieres comentar? Yo sí que quiero comentar, mientras se os ocurre algo, ¿eh? De momento lo hemos parado, pero teníamos un proyecto que estaba otra vez, que estaba empezando a crecer, lo hemos parado hasta que este acabe, que iba en torno a, bueno, era para desarrollarlo en el Museo Pablo Serrano, abierto al público en general, pero yo me estoy volviendo un poco manipuladora, me he dado cuenta, porque estoy viendo donde hay más interés y precisamente donde encuentro más interés es en los grupos heterogéneos, en las mezclas que nunca se producen de manera casual, precisamente por esto que hemos estado hablando antes, de que las personas nos solemos mover en círculos que vienen más o menos ya predefinidos, como en campos semánticos, ¿no? Nos movemos en nuestras vidas, pero cuando dos campos semánticos se cruzan, ahí suelen ocurrir cosas cuando menos interesantes. Entonces, ahí sí que habíamos pensado, precisamente ahora que estáis aquí, os lo decimos, el mezclar sin previo aviso personas que ya estáis en un nivel universitario, es decir, que tenéis pues, un nivel conceptual y mental pues, cultivado y desarrollado, con, por ejemplo, personas con discapacidad mental, ¿no?, en donde parece que no van a poder acceder a ese tipo de llamémosle claramente, estatus social que supone ser una persona universitaria, ¿no? Y ahí lo que nos encontramos muchas veces, no desde esto que acabas de comentar tú, en donde es verdad que os vais a encontrar igual en la vida futura, en vuestro desarrollo profesional, en donde vosotras o vosotros dirigís esos grupos, sino que ahí, en esos espacios de igual a igual, es donde podemos mirar a la otra persona de igual a igual y ver realmente
qué es lo que esa persona que está teniendo una vivencia de la vida absolutamente diferente a la nuestra nos puede aportar desde otra perspectiva, ¿no? No desde, bueno, pues la etiqueta esa que estamos, bueno, pues están muy bien las etiquetas para facilitar ciertas cosas, pero tampoco para, lo que hablábamos antes, poner paredes y cerrar fronteras, ¿no? Porque una persona que no tiene, por ejemplo, una persona migrante que no tiene una educación que hemos tenido aquí, nos puede aportar una mirada de lo que es criar a un hijo, ¿no? Desde donde está criando a sus hijos, ¿no? O sea, otro tipo de miradas de cómo se vive, de cómo vivimos, ¿no? Porque para mí yo entiendo la sociedad como un proceso en donde todas las personas estamos continuamente desarrollando un bienestar general, un bienestar real. Y eso tiene que ser orgánico y tiene que estar continuamente adaptándose a las personas que habitamos este planeta, a todas las personas que habitamos ese planeta, ¿no? Entonces sí que nos hubiera encantado, si hacemos este proyecto adelante, eso, el manipular en el sentido de convocar a personas de muy, muy, muy diferentes ámbitos que en general no comparten desde un lugar igualitario, ¿no? A ver qué ocurre. Reflexionar sobre cualquier tema, a ver qué ocurre. Vale, tenemos varias preguntas. ¿Ves cómo son participativos? Yo quería preguntar sobre las dinámicas que habéis dicho que habéis utilizado, si nos podías dar algún ejemplo de alguna o explicarla. Pues mira, justo acabo de poner el reloj y son las 13:39. Y como esto acaba a las 13:40, ¿no? Pero es que creo que lo mejor es si hay alguna pregunta más y si no, nos guardamos. No, te lo dice porque vamos a hacer ahora, claro, ahora dinámicas. vamos a pasar a hacer vale, pero... una o dos dinámicas si nos dan tiempo, que pero era lo que sí, nos apetecía compartir desde la práctica. Entonces, en lugar de contároslas teóricamente, os venís allí a quien os apetezca y os interese, las hacemos desde la práctica para no desvelároslas antes de vivenciarlas, ¿sí? Las vamos a hacer allí donde está la exposición, en el rectorado. Dinos. Nada, pues bueno, yo era un poco también lo que decía mi compañera, pero bueno, también creo que este tipo de proyectos ahora son súper importantes porque así como se desarrolla mucho la ciencia, creo que también se debe desarrollar mogollón el autoconocimiento a través del arte, porque creo que es un área que ahora mismo no está muy extendida y que debería extenderse, porque así como para mucha gente lo es el deporte, creo que para otra mucha el arte y ese desarrollo pues del autoconocimiento es súper importante. Y nada, que el proyecto la verdad que me ha encantado y la metodología también me gustaría saberla ahora que la vais a decir. Muchas gracias. Hay una frase preciosa que dice que la salud no solo es ausencia de enfermedad, ¿no? La salud es algo mucho mayor, ¿no? Y cuando hablamos en esta sociedad de la palabra bienestar, que es algo que está de titular casi en cada cartel, ¿no? Por el bienestar. ¿Qué es bienestar? Reflexionemos mucho de qué es bienestar real de las personas, ¿no? No solo es no tener enfermedad, que está muy bien no tenerla, tener medicamentos para combatir o para lo que necesitemos, sino algo mucho más global. Y eso es cada día y cada etapa de la vida. Rosa y yo nos conocemos porque llevamos unos años trabajando con Pharmamundi, ¿vale? Y siempre empleamos esta frase, es ausencia de enfermedad, pero también es el bienestar psicosocial, ¿vale? Y utilizamos a través de proyectos activistas, pues trabajamos temas de salud, sobre todo de salud y género, pero también trabajamos temas como estereotipos, cultura de paz, etcétera. A través del arte se pueden trabajar muchísimas cosas. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, nada. El micrófono, muchas gracias. Simplemente cuestiones técnicas, ya me pasaréis la hoja de asistencia y nos vamos al edificio de rectorado, ¿vale? Hacemos la dinámica y ya cuando acabemos la clase la daremos por concluida, ¿vale? Y muchas gracias. Gracias.